Buenas tardes, vamos a presentar el seminario de estudio de la estabilidad física, química y microbiológica de una preparación extemporánea a base de meliato de enalapril. Las integrantes somos Núñez Aida, González Kimberly y mi persona Adriana Apolinar. El diseño y formulación de formas farmacéuticas requieren un análisis exhaustivo de las características químicas, físicas y biológicas de todos los componentes, tanto ingredientes activos como excipientes. La compatibilidad entre ellos es crucial para asegurar la estabilidad, eficacia y seguridad del producto. También se debe tomar en cuenta que la edad del paciente es un factor determinante en la formulación de medicamentos. Las dosis varían significativamente entre adultos, niños y neonatos, debido a diferencias fisiológicas. Muchos medicamentos en el mercado no son prácticos para niños o ancianos, quienes a menudo necesitan formas líquidas en lugar de sólidas como tabletas o cápsulas. Por ello, en entornos hospitalarios se utilizan técnicas como la trituración de tabletas para crear suspensiones líquidas. Sin embargo, esto puede llevar a imprecisiones en la dosificación y plantear problemas de estabilidad. La preparación extemporánea líquida es una solución, pero su eficacia depende de factores como la estabilidad, la solubilidad, el pH y la composición del medio de suspensión. El artículo tiene como objetivo general estudiar las propiedades físicas y químicas de una preparación extemporánea líquida de maliato de enalapril para administración peroral elaborada a partir de tabletas comercialmente disponibles usadas en prácticas comunes en los centros hospitalarios para su preparación. Como objetivos específicos, tiene evaluar el comportamiento del meliato de enalapril en presencia de dos soluciones de transporte y comparar las propiedades químicas, físicas y microbiológicas en la estabilidad de las dos preparaciones por un periodo de tiempo y condiciones de almacenamiento. Debido a las necesidades que se presentan en los hospitales, el farmacéutico busca elaborar una preparación extemporánea líquida para la administración peroral a partir de tabletas o cápsulas. En este caso, utilizando como medio de transporte sustancias o soluciones que se manejan en el ámbito hospitalario, tales como solución salina o solución dextrosa. Sin embargo, la estabilidad no está garantizada. En el caso de los pacientes como los neonatos o adultos mayores, sus condiciones fisiológicas es diferente, por lo que la dosis de administración de un fármaco para estos pacientes se debe ajustar variando el volumen administrado. Sin embargo, para hacer preparaciones extemporáneas líquidas, estas pueden sufrir ciertas reacciones químicas que llevan a la degradación, entre las que se encuentran reacciones de hidrólisis, oxidación o reducción. En este caso, dichas propiedades físicas, químicas y microbiológicas juegan un papel fundamental en la estabilidad de la preparación extemporánea. Por eso es que es importante resaltar la estabilidad entendida como la conservación dentro de los límites especificados durante un periodo de tiempo de almacenamiento y utilizando las propiedades y características que presentaban cuando se elaboró. Por ello es que este tipo de fármaco utilizado para el tratamiento de la hipertensión es esencial e importante tener un poco más de estudios sobre el mismo. Ahora bien, cuando vamos a los materiales y métodos, primero podemos comenzar por los equipos. Se utilizó un cromatógrafo Merck Hitachi modelo D7000 con detector UV de arreglos de yodo, columna cromatográfica RP18 de 150 por 4.6 milímetros y tamaño de partículas de 5 micrómetros. Una balanza analítica Mettler Toledo XP 205 serie 112 6300 620. Un baño de ultrasonido US0061 Elma E 300H Elma Sonic. Un termómetro digital traciable BWR y por último y no menos importante un baño de María de precisión científica modelo TS 666-18 AZ1. Cuando vamos a los materiales, se aplicó el análisis a las tabletas de maliato de enalapril de 20 miligramos, estándar USP de maliato de enalapril, agua destilada, metanol calidad HPLC, fosfato de potasio, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio grado reactivo, ácido ascórbico, ácido ostorfosfórico, peróxido de hidrógeno y por último y no menos importante,
dextrosa al 5% USP. Para la preparación de la suspensión extemporánea, primero se trituraron 20 tabletas de la muestra en un mortero. Posteriormente se pesó el equivalente a 20 miligramos de la misma. En este caso se hizo por duplicado y se llevó a 2 balones aforados de 200 mililitros y se adicionó a cada uno 50 mililitros del vehículo seleccionado. En este caso vamos a manejar 2. El primer vehículo va a ser una solución de dextrosa de 5% y agua destilada en relación 1:1, y el segundo vehículo una solución dextrosa al 5% y agua en relación 1:1 con un pH ajustado de 3 con ácido ascórbico. Posteriormente a eso se agitó vigorosamente ambos balones hasta obtener una suspensión homogénea, para finalmente completar todo el volumen con cada uno de los vehículos seleccionados, agitando nuevamente y envasando en frascos ámbar de 60 mililitros. Estas preparaciones extemporáneas de maleato de enalapril fueron almacenadas primero a 5 grados, más o menos 2, en una nevera Philips, y de la segunda manera a una temperatura de 25 grados centígrados, más o menos 2, en una estufa de calentamiento ICA. Se desarrolló y validó la metodología para este producto teniendo como punto de partida las condiciones cromatográficas aplicadas para un estudio de estabilidad química del Departamento de Investigación de la Universidad de Concepción, Chile. Sin embargo, se modificó el método para la estandarización y optimización de las condiciones cromatográficas con el fin de lograr parámetros cromatográficos que representan la idoneidad del sistema para la cuantificación del principio activo en esta suspensión. En el caso de la selectividad, se evaluó en relación a los excipientes y a los productos de la degradación forzada del activo. ¿Qué se hizo? Se pesó el doble de la cantidad que se encuentra en la suspensión y se llevó el placebo a una concentración similar a la de las muestras durante el análisis de cuantificación del analito de interés. Adicional, fueron sometidos a degradación forzada realizando pruebas de hidrólisis acuosa, ácida, básica, sometiendo las muestras a calentamiento, en cada caso a una temperatura de 70 grados centígrados por 12 horas. Las degradaciones se llevaron a cabo con hidróxido de sodio al 0,1 normal, ácido clorhídrico 0,1 normal, peróxido de hidrógeno al 3 y exposición al medio ambiente por 12 horas diarias, día luz, durante 40 horas. Para la preparación de la muestra, esta fue obtenida mediante la trituración de 20 tabletas. Se pesó 1400 miligramos de dicho polvo y se transfirió a un balón aforado de 200 mililitros. Se adicionó 50 miligramos del vehículo 1 y se agitó vigorosamente hasta obtener una suspensión homogénea. Se completó el volumen con el vehículo seleccionado nuevamente y se agitó vigorosamente. Este mismo procedimiento se va a realizar con el vehículo 2 en otro balón. Posteriormente se transfirió de ambas suspensiones en 2 balones aforados de 25 mililitros, 5 mililitros de una alícuota. Esta se diluyó con agua destilada, se agitó vigorosamente y se aforó a continuación nuevamente con agua. El parámetro de linealidad en este caso fue el sistema I del método, donde se determinó analizando la matriz de la suspensión enriquecida con el estándar de Maliato en concentraciones 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 y 0,30 miligramos entre mililitros. En el caso de la precisión, la repetibilidad se evaluó mediante la preparación de una solución de muestra a la concentración nominal del 100%, es decir, aproximadamente 0,2 miligramos entre mililitros del producto. La precisión intermedia se evalúa entre días y entre analistas, realizando la determinación en 2 días diferentes por 2 analistas y valorando 3 réplicas por día. Se determinó la exactitud de la metodología para 3 niveles de concentración, 0,1, 0,2 y 0,3 miligramos entre mililitros, equivalente al 50, 100 y 150% respectivamente, y realizando 3 réplicas para cada nivel. En el caso del procesamiento de las muestras para análisis, la evaluación de la concentración remanente de activo de cada una de las muestras se valoró por duplicado utilizando el método por HPLC previamente validado. Para esto, antes de llevar las muestras de las preparaciones elaboradas al equipo, fueron filtradas a través de membranas 0,45 micrómetros y posteriormente se pasaron por un filtro de jeringa hidrofílico de PTFE de 0,22 micrómetros.
El volumen restante de las muestras, es decir, antes de filtrar, se utilizó para evaluar la estabilidad física y microbiológica. El estudio en este caso se llevó a cabo según tiempos de análisis preestablecidos, es decir, al 0, 12, 24, 36, 48, 72, 120, 168, 240 y 300 horas respectivamente, en 2 lotes de una marca comercial de maleato de enalapril escogida al azar. Para la evaluación de la estabilidad física de las muestras, se determina la observación del color, olor, medición de pH en las diferentes condiciones del estudio y comparando con un blanco. El resultado fue reportado como cambió o no cambió, y los valores de pH se determinaron con un pHímetro Mettler Toledo 7 Easy. En el caso de la estabilidad química, se realizó el análisis del porcentaje remanente de dicha muestra, encontrando en cada una de las muestras almacenadas tanto a 5 grados centígrados como a 25 en frasco ámbar en función del tiempo para los 2 lotes, y cada uno con 2 réplicas, al iniciar el almacenamiento y al cabo de los intervalos que anteriormente comenté. Se tuvo en cuenta que según lo exigido por la normativa, el porcentaje de enalapril debe encontrarse entre el 90 y 110%. La determinación del tiempo de vida útil se utilizó para la mejor condición y se calculó mediante un análisis de varianza para la regresión, con el cual además se querrá comparar las diferencias estadísticas entre ambos lotes. En el caso de la evaluación de la estabilidad microbiológica se realizó determinación de recuento microbiano de aerobios mesófilos, hongos y levaduras por medio de la metodología de recuento en placa. Esta se realizó diluciones seriadas y posteriormente se realizó incubación de 3 días a temperatura de 30 a 35 y a 20 a 25 para determinación de cada uno de los microorganismos. Se utilizó el contador de colonias para realizar el recuento de los microorganismos y el cálculo estándar en cada placa. Posteriormente también se realizó la determinación de microorganismos indicadores. En el caso de Staphylococcus aureus se realizó la inoculación en medio selectivo agar manitol salado. Para Salmonella SPP se realizó en agar XLD. En el caso de Escherichia coli se realizó determinación en agar McConkey y por último y no menos importante, para Pseudomonas aeruginosa en agar cetrimide. Las muestras cumplen con las especificaciones si no hay presencia de colonias o si las pruebas confirmatorias son negativas. Este es el caso de los microorganismos específicos. Este estudio microbiológico para las preparaciones extemporáneas se realizó por un periodo de 10 días. Resultados y discusión. Primeramente, se tiene un sistema de idoneidad. Aquí, el sistema cromatográfico se verificó empleando el estándar de maleato de enalapril USP a una concentración de 0,1 miligramos sobre mililitro. Los parámetros evaluados fueron los siguientes: un coeficiente de variación de área con un resultado de 0,297% entre inyecciones repetidas, siendo el parámetro menor al 2%. Un factor de capacidad que fue de 1,46, donde se pudo observar que el analito está bien retenido en la columna cromatográfica, pero no demasiado. Este valor se encuentra dentro de un rango óptimo para una buena separación y cuantificación. También se obtuvo un número de platos teóricos que fue de 5.471, con un coeficiente de variación de 0,66%, lo que indica que tiene una alta eficiencia la columna, y es por eso que los picos fueron más estrechos y con una mejor resolución. Por último, se tiene un factor de asimetría de 1,16, con un coeficiente de variación de 1,97%. Estos resultados obtenidos demuestran que el sistema cromatográfico cumple con los criterios de aceptación establecidos por la USP 38. Esto significa que el sistema fue preciso y reproducible, lo cual es esencial para obtener resultados analíticos confiables. Cabe mencionar que la USP 38 enfatiza la importancia de obtener un número de platos teóricos adecuado para garantizar la calidad de los resultados cromatográficos. Sin embargo, el valor exacto del número de los platos teóricos dependerá de las características específicas del análisis y de los requisitos de la prueba. Como segundo punto, se tiene la estandarización del sistema cromatográfico.
En esta se realizaron modificaciones en las condiciones cromatográficas, basadas en las recomendaciones del Departamento de Investigación de la Universidad de Concepción, con las cuales surgieron nuevos parámetros para el análisis de maleato de enalapril. Las condiciones finales fueron una columna de RP18 con medidas de 150 por 4.6 milímetros y un tamaño de partículas de 5 micras, una temperatura de 23 grados centígrados, una fase móvil compuesta por el 55% de metanol, 45% de buffer de fosfato 0,01 molar con un pH de 2.2, un flujo de 1 mililitro sobre minuto, un volumen de inyección de 20 microlitros y una longitud de onda de 215 nanómetros, la cual es característica de absorción para muchos compuestos aromáticos. Para la preparación de la muestra, se siguió el procedimiento estándar utilizando destroza al 5% y agua a una solución 1 a 1 como vehículo, al igual que el vehículo 2. Para la concentración esperada de maleato de enalapril en dicha muestra preparada fue de 0.2 miligramos sobre mililitro. Este valor fue utilizado como referencia para la cuantificación del analito en unas muestras desconocidas. Como tercer punto tenemos la selectividad. La selectividad de un método cromatográfico es fundamental para garantizar la exactitud y la precisión de los resultados, ya que permite detectar la presencia de impurezas y garantizar la pureza del principio activo. Podemos observar en la figura que el tiempo de retención del enalapril se ha establecido en 3,53 minutos, lo que permite diferenciarlo claramente de los otros componentes de la muestra. Ni los excipientes presentes ni los productos de degradación del enalapril interfieren con la detención del pico correspondiente al principio activo, permitiendo que la cuantificación del enalapril se realice de manera confiable y evitando errores sistemáticos. También se han identificado algunos productos de degradación del enalapril que se producen bajo condiciones de hidrólisis y oxidación, como lo son la dicetopiperacina y el ácido omálico. Los otros picos muy posiblemente se deben a impurezas que han sido identificadas, al igual que posiblemente corresponden a la vitamina C. Como cuarto punto tenemos la linealidad. Esta es crucial en la validación de métodos analíticos, ya que asegura que los resultados obtenidos sean directamente proporcionales a la concentración del analito presente en la muestra. Tenemos que tener en cuenta que la linealidad se confirma principalmente por la alta correlación entre la concentración y la señal, así como por la significación estadística de la pendiente de la recta de calibración. Como se observa, se obtuvo un resultado de un coeficiente de determinación de 0.999 para el sistema y para el método, lo que indica una relación lineal prácticamente perfecta entre la concentración del analito y la señal cromatográfica. Por otra parte, la prueba T arrojó resultados que determinó que los interceptos no son estadísticamente diferentes de 0 y que la pendiente son estadísticamente diferentes de 0. Esto indica una relación lineal válida entre la concentración y la señal. Para la varianza y la prueba F mostraron que no hay diferencias significativas entre las réplicas para las diferentes concentraciones, lo que confirma la homogeneidad de la varianza y la validez de la relación lineal. Aquí podemos observar que para la linealidad del sistema y la linealidad del método, la F experimental es mayor a la F tabular, lo que significa que la regresión es significativa. Esto implica que el modelo de regresión es útil, la variable independiente tiene un efecto significativo sobre la variable dependiente y la pendiente de la recta de regresión es diferente a 0. Así que podemos corroborar el cumplimiento de la linealidad de la metodología, ya que no hay evidencia de diferencias significativas en la varianza, lo que sugiere una homogeneidad de varianzas. Como quinto punto se tiene la precisión. Los coeficientes de variación obtenidos para la precisión del sistema fueron de 0,50% y del método fueron 1,11%. Los coeficientes de variación inferiores al 2% son un indicador claro de alta repetibilidad. Esto quiere decir que si se analiza la misma muestra múltiples veces, se obtienen resultados muy similares.
Para la precisión intermedia del método, el coeficiente de variación que evalúa la variabilidad entre diferentes analistas y diferentes días también representó un CD bajo de 1,09%, lo que indica una alta repetibilidad y reproducibilidad del método analítico. El análisis de varianza mediante un test F confirma que no hay diferencia significativa entre los resultados obtenidos por diferentes analistas o en diferentes días, es decir, que el método es robusto y que los resultados no se ven afectados significativamente por factores externos. Todos los datos obtenidos indican que el método cromatográfico es altamente preciso y reproducible, lo que indica que existe una excelente precisión y que es el método más adecuado para la determinación y cuantitatividad del compuesto en estudio. Como sexto punto, se tiene exactitud. Los porcentajes de recuperación obtenidos se encontraron en un intervalo entre 100,08 y 101,92%, es decir, que cumplen con el criterio de aceptación que es del 98 y el 102%, lo que significa que el método es capaz de recuperar cuantitativamente el analito de la matriz. Como podemos observar en la tabla, la prueba de T-Student, la T experimental es mayor a la T tabulada, por lo que rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula suele asumir que no hay diferencia entre los grupos que se están comparando. Al rechazar esta hipótesis, se concluye que existe una diferencia real en términos de la variable que se está midiendo, y por tanto, la probabilidad de obtener un valor T con 8 grados de libertad igual o mayor a 2,4398 es aproximadamente 0,05 cuando el promedio es 100,877. Es decir, no existe diferencia estadísticamente significativa entre los datos y el 100%. Esto confirma que los resultados son precisos y que el método no presenta un sesgo sistemático. Por otra parte, como también podemos observar en la tabla, para la prueba de Court-Chant indica que el G experimental es menor al G tabulado. Esto significa que la variabilidad observada en nuestros datos no es lo suficientemente grande como para rechazar la hipótesis nula. En este caso, es que la varianza de los diferentes grupos son iguales, por lo que la variabilidad de los resultados no depende del nivel de concentración, lo que sugiere que el método es homogéneo en todo el rango del trabajo. Los resultados obtenidos demostraron que el método cromatográfico es exacto, es decir, los valores obtenidos son cercanos al valor verdadero del analito de la muestra. Como séptimo punto, tenemos las propiedades físicas de la formulación. Aquí primeramente se muestra la tabla 2, donde se observan los datos de estabilidad utilizados en el vehículo 1. Aquí podemos observar la tabla número 3, donde muestra los datos de estabilidad utilizados en el vehículo 2. Como se pudo observar, en las muestras se mostró una excelente estabilidad química bajo las condiciones de estudio, teniendo su color, olor y pH característicos. Asimismo, la variación de pH en las diferentes condiciones de estudio no es significativa, lo que indica que químicamente es estable frente a estas condiciones. A pesar de la estabilidad química general, se observó una diferencia significativa en la velocidad de degradación del activo entre los dos vehículos utilizados. Se evidenció que en el vehículo 2 el porcentaje de remanente activo sale de los límites en un menor tiempo a comparación del vehículo 1. Como octavo punto se tiene la estabilidad química de las formulaciones. Ambas suspensiones son envasadas en frasco ámbar o transparente, estudiadas a 5 más o menos 2 grados centígrados o 25 más o menos 2 grados centígrados. En el vehículo 1, en las primeras 240 horas no presentó variación de la concentración del activo, manteniendo un porcentaje de enalapril maleato dentro del rango aceptable. A partir de las 240 horas se presenta una disminución del porcentaje, alcanzando el 89,335%. Estadísticamente su diferencia no es significativa, pero no cumplió con la norma del porcentaje de la cantidad remanente, indicando que se empieza a mostrar una posible influencia de la condición de exposición o del vehículo de preparación. Con respecto al pH se observa una variación no significativa, ya que tiene un promedio de 6,37 para las preparaciones. La preparación con el vehículo 2 ajustado a un pH de 3 tiene un tiempo máximo de estabilidad de 24 horas y la cantidad del activo se encuentra dentro de los límites permitidos.
A partir de este tiempo disminuye la cantidad remanente del enalapril maleato y posiblemente se debe al pH que acelera los procesos degradativos, ya que en medio ácido acelera la degradación, mientras que un pH cercano a la neutralidad parece proporcionar mayor estabilidad. Se puede ver que los resultados de este estudio proporcionan información valiosa sobre la estabilidad química de las formulaciones del enalapril. El control del pH y la selección del vehículo adecuado son factores claves para garantizar la estabilidad del fármaco y su eficiencia terapéutica. Dentro de los resultados tenemos la estabilidad microbiológica de las formulaciones, que durante los 10 días del estudio microbiológico de las muestras, para un total de 240 horas, se evidenció que las preparaciones extemporáneas cumplen con las especificaciones de recuento microbiológico, lo cual indica las buenas condiciones de limpieza e higiene en la elaboración y envase y que deben ser consideradas en el protocolo de elaboración. Si observamos la tabla número 4, podemos evidenciar que para el recuento de aerobios mesófilos teníamos una especificación de máximo 1000 unidades formadoras de colonia por gramo y se obtuvo como resultado un valor menor a 10 unidades formadoras de colonia por gramo. El mismo caso aplica para el recuento de mohos y levaduras. Y en el caso de el Staphylococcus aureus, la salmonella, el Escherichia coli y las pseudomonas, todas cumplen por estar ausentes dentro del estudio. Como último punto de los resultados tenemos la determinación del tiempo de vida útil de la preparación extemporánea, donde se determinó que la preparación extemporánea tiene mayor estabilidad en un vehículo compuesto por dextrosa al 5% y agua en una proporción 1:1, almacenada a 5 más o menos 2 grados centígrados en frascos transparentes. Se utilizaron los datos de porcentajes remanentes del activo para calcular la vida útil de la preparación. El análisis de regresión lineal realizado para los lotes tanto 1 y 2 mostró que no hay diferencias significativas entre ellos, ya que los valores F calculados son inferiores a los de referencia. Esto permite aceptar la hipótesis nula y combinar los datos de ambos lotes para estimar la degradación de la preparación bajo las condiciones establecidas. Los resultados obtenidos se pueden observar en la tabla número 5, expresada en la diapositiva. En la siguiente gráfica, que muestra la vida útil de la preparación extemporánea, se observa una pendiente negativa, lo que indica la degradación del activo a lo largo del tiempo, con un límite de confianza del 90% sobre la concentración remanente del activo. Se establece que la preparación cumple con las normas de calidad de activo en menos de 250 horas. Esto asegura una respuesta terapéutica efectiva del maleato de enalapril. Como conclusiones tenemos, en cuanto a la validación de la metodología es selectiva, lineal, precisa y exacta, por lo tanto resulta confiable. En relación al estudio de estabilidad, la dextrosa al 5%, agua en mezcla 1:1 es químicamente más estable durante un tiempo de 240 horas almacenada a ambas temperaturas y no presentó cambios físicos. Y por último, en cuanto a la investigación, se estableció la estabilidad en 10 días siempre y cuando se almacene a una temperatura de 5 más o menos 2 grados, tomando 5 tabletas de 10 miligramos, triturarlas y adicionar 25 mililitros de dextrosa al 5% y 25 mililitros de agua destilada, obteniendo una suspensión en concentración del activo de 1 miligramo por cada mililitro, envasar y dosificar según la recomendación médica.